Hello you everybody, today we're going to talk about past perfect. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el pasado perfecto. Para el pasado perfecto, la estructura básica es el verbo auxiliar had más un verbo en pasado participio, ya sea verbos irregulares o verbos regulares. For the past perfect, we have to consider auxiliary verb had and the verbs in past participle. It could be irregular and regular verbs. Past perfect is a verbal tense that is mainly used to express actions that occurred before others that took place in the past. El pasado perfecto es un tiempo verbal. Es principalmente usado para expresar acciones que ocurrieron antes que otros. El pasado perfecto, para que quede más claro, es el pasado del pasado, lo que sucedió antes de un hecho pasado. Cuando vean los ejemplos, entenderán mejor. Affirmative sentences, structure. In first position, we have the subject plus had plus the verb in past participle plus complement. Oraciones afirmativas, estructura. En primera posición tenemos un sujeto, más el verbo auxiliar had, más el verbo en pasado participio, más un complemento. Let's see some examples. They had studied English before they went to London. Ellos habían estudiado inglés antes que ellos fueran a Londres. El pasado del pasado. ¿Qué sucedió primero? Lo que sucedió primero es que estudiaron inglés y después fueron a Londres. I had arrived home when you called me. Yo había llegado a casa cuando me llamaste. ¿Qué sucedió primero? Llegué a casa y luego me llamaste. John had gone out when I arrived. John había salido cuando yo llegué. I had saved my document before the computer crashed. Yo había guardado mi documento antes que la computadora se malograra. When they arrived, we had already started cooking. Cuando ellos llegaron, nosotros ya habíamos empezado a cocinar. He was very tired because he hadn't slept well. Él estaba muy cansado porque él no había dormido bien. Esta estructura viene a continuación. Oraciones negativas. Negative sentences. Structure. In first position we have a subject plus the auxiliary verb plus not plus the verb in past participle plus a complement. En las oraciones negativas, la estructura, en primera posición tenemos un sujeto, el verbo auxiliar had negado, más el verbo en pasado participio, más un complemento. Let's see some examples. I hadn't finished talking when she sent me a message. No había terminado de hablar cuando ella me envió un mensaje. I hadn't eaten at that restaurant before today. Yo no había comido en ese restaurante antes de hoy. Mary hadn't had time to explain her side of the story. María no había tenido tiempo para explicar su lado de la historia. My friends hadn't ever gone to France. Mis amigos nunca habían ido a Francia. My friends had never gone to the USA either. Mis amigos nunca habían ido a los Estados Unidos tampoco. En esta oración, la palabra never transforma la oración en negativa. Now, yes or no questions. Structure. In first position, we have the auxiliary verb had, plus a subject, plus the verb in past participle, plus a complement, and the question mark. Very important. Preguntas de sí y no. Estructura. En primera posición el verbo auxiliar had, más un sujeto, más el verbo en pasado participio, más un complemento, y cierro la pregunta. Muy importante. Let's see some examples. Had you cleaned up the mess by the time they came home?
¿Habías limpiado el desorden para el momento que ellos llegaron a casa? Had Adam ever spoken to the boss before he was fired? ¿Alguna vez Adam había hablado con el jefe antes que él fuera despedido? Had you written down the homework when the teacher asked you? ¿Habías anotado la tarea cuando el profesor te preguntó? Had your pet taken a shower before? ¿Tu mascota había tomado un baño antes? Had they bought anything from that store before today? ¿Ellos habían comprado algo de esa tienda antes que hoy? Recuerden, la respuesta es yes or no. Yes, I had. No, I hadn't. Yes, he had. No, he hadn't. Now, WH&H questions. Structure. In first position, the question word, plus the auxiliary verb had, plus a subject, plus the verb in past participle, plus a complement, and finally, we have the question mark. Preguntas con question words. Estructura. En primera posición tenemos las palabras de pregunta. En segunda posición, el verbo auxiliar had, más un sujeto, más el verbo en pasado participio, más complemento y finalmente el signo de interrogación, muy importante. Let's see some examples. What had they said that made him so angry? ¿Qué habían dicho ellos que lo puso tan molesto? Why had he agreed to work for that salary? ¿Por qué él había aceptado trabajar por ese salario? How much had he drunk before you got to him? ¿Cuánto él había bebido antes que llegaras a él? What had your sister thought about the first interview? ¿Qué había pensado tu hermana sobre la primera entrevista? How much of the cake had your dog eaten before you caught him? ¿Cuánto de la torta tu perro había comido antes que lo atraparas? Recuerden que en este tipo de preguntas, la respuesta puede ser infinitas posibilidades. Let's practice with some exercises. I thought I knew her. I thought I her before. Correct. I thought I knew her. I thought I had seen her before. Yo pensé que la conocía. Yo pensé que la había visto antes. I said that movie before. Correct. I said I hadn't seen that movie before. Yo dije que no había visto esa película antes. Next. The news before you saw it on TV? That's correct. Had you heard the news before you saw it on the TV? ¿Habías oído de las noticias antes que lo vieras en la televisión? The last one. Who into the room after the telephone? Excellent. Who came into the room after the telephone had rung? ¿Quién entró a la habitación después que el teléfono había sonado? Don't forget to practice. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, leave your like, and see you next lesson. Bye. Take care.